Me dieron mi grupo, entré al salón, o sea, me dijeron, haz tu grupo, hazte cargo. Me echaron la bendición. Y ya entré al grupo, ¡ay, no, qué cosa! O sea, los niños, tenía un grupo de 30 niños así, corriendo, se subían a las bancas, se aventaban, corrían con los lápices, se aventaban los lápices, se pegaban, o sea, no había control alguno. Y mis compañeros eran tremendos, ¿no? Además tenía unos mastodontes así de compañeros que medían 1.80 y le subían el borrador, los gises, todo hasta arriba del pizarrón. Y el maestro tenía que, llegaba y saltaba así para bajar las cosas. Y yo le dije, ¿quieres preguntar algo? Pues de alguien ese cuaderno o qué. Y él me dijo, no, maestra, le estoy tapando el sol para que no le den la cara. ¿No? Y yo casi me pongo a llorar. Porque me pareció muy lindo. En general, mis alumnos siento que tienen gestos muy amorosos y cariñosos y muy empáticos hacia mí en estos años que tengo de experiencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros. Y bueno, hoy tenemos una historia muy interesante, va a estar llena de anécdotas, de chismes también, de todo esto que queremos saber de los maestros, de pues, su vida, su infancia, sus características que llegan a tener como maestros y como alumnos. Pues ahora todos lo vamos a ir conociendo. Es una maestra que ha estado en diferentes niveles, pero ahorita es una maestra de secundaria. Y pues vamos a conocerla, creo que sería bastante interesante. Hola Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Hugo, muchas gracias por invitarme. No, yo sé que tu historia es increíble y tú nos vas a poder contar un montón de cosas y que mucha gente lo va a querer saber, ¿no? Te cuento un poco la idea del canal, es pues conocer tu vida, conocer tu historia, cómo eras de niña, cómo fuiste un poco de adolescente. Y bueno, en algún momento, como todos tenemos que saber, en algún momento decidir, ¿no? a qué queremos dedicarnos. Y pues tú también te dedicas a esta profesión de ser maestro, entonces pues que nos cuentes esa parte, ¿no? Primero empiézanos a contar de dónde eres originaria. Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México, de la colonia Portales. Ahí pues crecí toda mi vida, he hecho mi vida en esa zona, Portales, Coyoacán, ahí. Bueno, discutíamos un poco hace rato antes de entrar a cámaras que, por ejemplo, o sea, para nosotros los que somos del norte, pues la colonia Portales básicamente es del sur, pero tú dices que es más como centro-sur, ¿no? Pues actualmente está más cerca del centro, ¿no? O sea, el sur ya es pues más al sur, no sé, la Magdalena Contreras, Tlalpan. Es que ha crecido mucho además la ciudad, sí, ¿no? Claro. Sí, o sea, digo, comparativamente hablando, o sea, yo dices Portales y yo me imagino el sur de la ciudad. No, sí, claro, o sea, cuando mi abuelo compró el terreno donde está la casa, eso fue pues, en los años 40, yo creo. De hecho, eran las afueras de la ciudad, o sea, ni siquiera era como la ciudad, era comprar un fraccionamiento en los suburbios, ¿no? Lo que ahora se considera, pues, como tú le decías, casi centro, ¿no? Bueno, estás a 15 minutos del Zócalo, básicamente, ¿no? Sí, en transporte público, digamos en metro, en 15 minutos llego al Zócalo. En auto, pues, ¿qué te gusta? Está muy cerca, sí. 30 minutos con tráfico, ¿no? Sí, el problema es el tráfico de la ciudad, ¿no? Sí, sí, el tráfico es lo que arruina todo. Sí. Sí, es que en general las distancias son cortas. Sí, o sea, sí. Yo he sacado cálculos y 15 kilómetros, todo lo que puedes recorrer, y ya está lejos. Pero es lejos no por la distancia en kilómetros, sino por la distancia en tiempo. Fíjate que estuvo por acá otra maestra, saludos Elena, cuando le dije que yo vivía en Naucalpan, para ella fue así como, ¡ay, está súper lejos! Sí. Pero bueno, ya en auto hizo como que entre 15 y 20 minutos. O sea, en realidad pues, la ciudad es muy pequeña en general, ¿no? Pero el tráfico pues nos desquicia a todos, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco, ¿tu infancia fue ahí en la Portales? Sí, ahí en la Portales. En la colonia Portales, bueno, la colonia Portales es muy grande. Cabe resaltar esta parte, ¿no? De hecho, es tan grande que está dividida en secciones, ¿no? Portales Norte, Portales Sur, Portales Oriente, y la San Simón, que es donde está el mercado de Portales,
que siempre han dicho que es como Portales, aunque ya no es esa colonia, ¿no? Y yo vivo muy cerca de lo que es la alberca olímpica. Ah. Ahí crecí, fui a un jardín de niños muy cerca del Metro Ermita. Es una cuadrota donde hay 3 escuelas, hay un jardín de niños y 2 primarias. Originalmente eran 2 primarias porque una era de mujeres y la otra era de hombres. ¿A poco? Ajá. Ahora, qué curioso. Pero bueno... ¿Y tú fuiste a esa? Sí, yo fui en ese jardín de niños, que se llama Jardín de Niños Patria, y fui a la primaria, que ya cuando yo fui a la primaria ya ambas eran mixtas, licenciado Eduardo Novoa. Las 2 se llaman igual, nada más que una lleva el uniforme azul y la otra lleva el uniforme guinda. Qué curioso, ¿no? Que tengan el mismo nombre. Sí. ¿Y por Sí. qué? O sea, bueno, me imagino que antes era todavía como esa educación como un poco antaña, ¿no? En la que los podían dividir entre hombres y mujeres, que ahora ya no se acostumbran. Sí, de hecho, no sé si tú te has percatado, pero las primarias que son muy antiguas, hay muchas que están divididas en 2, o sea, son 2 escuelas en la misma cuadra. Y por lo general tienen el mismo nombre, justo por esto, porque una era de mujeres y la de al lado era de hombres. Luego ya se volvieron mixtas. Sí, ya con el tiempo, ¿no? Sí, Cambiaron. claro. ¿Y qué recuerdas de tu primaria? De la primaria, muchísimo, tengo muchos recuerdos muy bonitos, sí, muy padres. Me acuerdo de todas mis maestras. Bueno, de la única que no me acuerdo bien es de la que tuve en primer año. Creo que se llamaba Diana o algo así. ¿Qué tal fueron tus maestros? ¿Qué recuerdas de ellos? Tuve maestros, creo que eran jóvenes, ahora que lo pienso, no eran... A excepción de mi maestra de quinto y sexto, mis demás maestras eran relativamente jóvenes. Yo creo que eran como de mi edad, cuando me dieron clases. No, pues súper jóvenes entonces. Sí. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Ellas ya tenían hijos, pues, ya mucho más grandes. Y entonces, ¿algún maestro que recuerdes en particular por alguna anécdota? O... Bueno, de la primaria la verdad es que sí me acuerdo mucho de todos. Me acuerdo de mi maestra Lupita, que fue la que retomó el grupo en segundo año. Con ella aprendimos a leer, a multiplicar las matemáticas, ¿no? Me acuerdo de mi maestra de tercer año, la maestra Maru. Ella era creo que era muy exigente. Siento que era más seria, muy dedicada ahí a su trabajo. Luego tuve la maestra Magda. Ella en cuarto de primaria, pero ella era una calamidad, ¿no? Los papás se quejaban horrores porque dejaba mucha tarea. Sí, y sí es cierto, sí nos dejaba mucha tarea. Pero yo me acuerdo que mi mamá desde el principio dijo, ay no, yo no voy a dejar que mi hija se estrese ni me voy a estresar. Si no le da tiempo de hacer la tarea, pues que no la haga. Y ya, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero me imagino que eran esas tareas de hacer planas y cosas así. ¿O? No, sí nos dejaba tareas en serio, o sea, de investigar, de hacer trabajos en equipo. Obviamente nos dejaba 1000 ejercicios de matemáticas, de español, de todo. Sí era muy exigente. Ella generalmente le daban sexto año, pero por alguna razón... Te tocó en cuarto. Ese año la pusieron en cuarto. Y como que traía este ritmo de trabajar con niños más grandes. Entonces nos exigía mucho. Pero bueno, o sea, yo creo que tampoco era para tanto. No sé, a veces también depende mucho de la actitud de los papás. Sí. ¿No? O sea, hay papás que... Bueno, pero también, o sea, como niño, o sea, sí está bien hacer un poco de tarea, estudiar o repasar, pero también tienes que tener una tarde o tarde-noche tal vez para jugar, para divertirte. Sí, pero fíjate que en ese aspecto a mí me gustaban mucho los trabajos en equipo. La verdad es que mis compañeritos iban muy seguido a la casa. Queríamos hacer los trabajos en equipo y la casa tiene jardín. Entonces, la verdad es que jugábamos toda la tarde. Y ya cuando era la hora de que ya va a venir mi mamá por mí, ya nos poníamos a hacer la tarea y casi siempre mis papás terminaban haciendo la tarea, sí, terminando la tarea, ¿no? En ese sentido creo que mis papás fueron muy, muy flexibles.
¿no? Entonces la pasé bien. Entonces también se prestaba para eso, ¿no? Para pues poder convivir, Sí. tener como otras actividades fuera de la escuela, ¿no? Sí, exacto. Me acuerdo así de tardes de película, de que nos dejaban de tarea ir al museo. Eso también, nos poníamos de acuerdo varios y algún papá nos llevaba, ¿no? Eso estaba padre. Órale, qué padre. Mi maestra de la que me acuerdo mucho, ella dejó profunda huella en mi corazón. Fue mi maestra de quinto y sexto de primaria, maestra Nelly. No sé si todavía viva. Sí, bueno, no les pierde la pista, ¿no? Sí, ella era yucateca. Ah, ¿y daba clases aquí en la Ciudad de México? Sí, tenía muchos años viviendo en la Ciudad de México. Oye, ¿tenía el acento de allá de Yucatán? Fíjate que no me acuerdo. ¿Cómo No crees? podría identificar, yo creo que no, pero sí tenía muchas facciones yucatecas. Ahora lo reconozco. Sí, pues estuviste viviendo un tiempo en Mérida, Sí, ¿no? estuve viviendo. Bueno, ahorita nos contaré esa parte. Sí, y nos contaba muchas historias de Yucatán, leyendas yucatecas. Sí, tienen un montón, ¿no? Sí, tienen un montón. De la que más me acuerdo era de la Ixtabay. ¿Y esa qué es? Es una mujer que se les aparece a los hombres y los desaparece. ¿A poco? Sí. Ajá, pero bueno, cuenta que es una mujer muy hermosa, ¿no? Y los desaparece. Y se los roba. Sí. Ajá. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo ese tipo de historias, porque, o sea, ¿cuántos años han pasado de eso y te sigues acordando, ¿no? Sí, no, ella fue muy fantástica. Sí, era... Ahora lo aprecio mucho. Creo que aprendí muchísimas cosas con ella. Cosas que hasta la fecha sigo usando para dar mis clases, ¿no? Okay. En la vida real no, bueno, en la vida real sí lo uso para dar mis clases, pero en la vida diaria a lo mejor no lo aplico tal cual en algo. Pero, por ejemplo, la raíz cuadrada, yo aprendí a hacerla ahí con ella, en la primaria. Y es algo que es un tema que hasta la fecha me siguen pidiendo los alumnos, ¿no? De que, maestra... La raíz cuadrada. Es que... Pero fíjate que... repasar raíz cuadrada, ¿no? Fíjate que no es que vayas por la vida, o sea, no sé, que llegues a una carnicería y que te den la carne con el precio de la raíz cuadrada de algo, ¿no? Pero, o sea, sirve para generar esta capacidad de resolver cosas. Sí. Y cuando tú llegas a un momento en donde tienes que resolver algo abstracto, pues utilizas todas esas herramientas que ya tienes. Sí, por supuesto. Y además, bueno, todos son procesos, ¿no? Y tener esta capacidad de ordenar, de llevar pasos, de seguir un proceso para llegar a una solución. Sí, es que es la parte importante, ¿no? El hecho de poder resolver cosas, a lo mejor, si te puedes dedicar tal vez a matemáticas o a alguna ciencia en particular, etcétera, pues te va a ayudar en algo específico. Pero si no es eso, ¿no? O sea, el que tú puedas tener esa capacidad de resolver cosas. Que me parece increíble que te acuerdes el nombre de todos tus maestros. No me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de muchos. Tengo buena memoria. Está súper bien, ¿no? Sí. O sea, hoy, por ejemplo, bueno, yo doy clases en la universidad y todavía el semestre pasado, ya casi íbamos a terminar, y hubo un par de alumnos que todavía me preguntaban mi nombre, ¿no? Sí. O sea, ¿tú te acuerdas del nombre de tus maestros de la primaria? O sea, es un mundo de diferencia, ¿no? Pues sí, pero bueno, los maestros de la primaria son fáciles. O sea, estás 1 año, 2 años con ellos todos los días, ¿no? O sea... Sí, convives mucho con el maestro, ¿no? Sí, bueno, muchísimo. Y yo creo que también, bueno, por acá tuvimos también ya un maestro de primaria y pues nos cuenta, ¿no? O sea, que antes era un poco diferente porque los alumnos se acercaban, y yo creo que a nosotros nos tocó, el alumno se acerca con el maestro, lo abrazaba, había como una especie de mayor fraternidad, cosa que ahora... Se ha roto mucho. Sí, las mismas reglas que ahora hay como que no permiten tanto eso, ¿no? ¿Y alguna anécdota que te acuerdes de la primaria? ¿Cómo eras tú en la primaria? ¿Tranquila, inquieta? Yo me recuerdo a mí misma tranquila. A lo mejor no... Tu perspectiva. A lo mejor no está tan cercano a la realidad, pero yo sí recuerdo que era muy tranquila. Siempre fui muy participativa, sacaba muy buenas calificaciones. Fui abanderada, ¿no? En la escuela. Sí, siempre me gustó estudiar. Es algo que hasta la fecha me ha gustado. Nunca me agradó tanto hacer tareas.
eso sí no. Pero bueno, pues sí hay que hacerla. También depende de qué tarea, ¿no? Pues se hace. También. Los trabajos en equipo, sí. O sea, la parte social, sí. Pero eso de llegar a la casa y sentarte a hacer la tarea y ir a revisar el libro y sacar la definición y eso no. Ahora se ha intentado cambiar esa parte, ¿no? Porque nosotros tenemos una educación muy memorística, ¿no? Sí. Y, o sea, no es tan fácil cambiar completamente el modelo, pero se ha intentado, pues, hacer, ahora ya no tantas tareas, por ejemplo, o que las actividades sean más como lúdicas y que se puedan englobar de alguna manera, ¿no? Que con una sola actividad tú puedas ver a la mejor administración, un poco de ciencia, un poco de, no sé, matemáticas. Sí, más bien revisar que todo se puede aplicar en una misma cosa. Y ya no tanto de esas hacer planas, ¿no? Para mí sí me tocaba hacer planas, ¿no? Por ejemplo. No recuerdo mucho haber hecho planas. A lo mejor sí, pero Ya los borraste. pero no lo recuerdo. Sí, bueno, yo sí estoy a favor de la parte de memorización, sobre todo cuando estás empezando en algo, ¿no? O sea, y la educación básica, pues es mucho empezar en algo todo el tiempo, ¿no? Entonces sí creo que la memoria es fundamental. Si tú te aprendes un concepto de memoria, pues ya por lo menos eso ya lo tienes ahí. Ahora, la parte de aplicarlo, de entenderlo, comprenderlo, etcétera, siento que son como los siguientes escalones. Y se van recorriendo, ¿no? Poco a poco. Pero sí creo que la parte de la memoria es súper, súper importante. Y en este afán de hacerlo todo aplicativo, lúdico, nos hemos olvidado de eso, que también es Sí, o sea, sí hay algunas cosas que es mucho más, digamos, factible que tú puedas utilizarlo, recordarlo, si ya lo has practicado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y, bueno, por lo que cuentas, me da la impresión de que tu primaria fue, pues, agradable, ¿no? Tú la recuerdas como con algo, con cariño, ¿no? Porque tú, o sea, pues, se nota, ¿no? Cuando lo estás platicando, ¿no? Sí, yo tuve una primaria hermosa, la verdad. Me encantó, fui muy feliz. Sí, y tuve muchos compañeros que hasta la fecha a lo mejor no frecuento tal cual, pero que sé de ellos. Oh, qué interesante. Y sí, y creo que muchos compartimos esa parte de que fue una etapa feliz, una etapa bonita. Fíjate, ahora siento que en las grandes ciudades se ha roto esa parte porque como que cada quien es como una manera más individualista, ¿no? Sí, hay mucho individualismo. Sí, y esa parte como de compartir te genera esto, ¿no? Amigos, pues que perduran pues, por años, ¿no? Y después que avanzas, llegas a la secundaria. Sí, a la secundaria es también una secundaria pública. Hice la secundaria en la número 35, secundaria general número 35, Vicente Guerrero, está en Coyoacán. Ok. También muy cerquita de la alberca olímpica. Y ahí hice la secundaria en la mañana, en el turno matutino. ¿Qué recuerdos tienes de la secundaria? Bueno, la secundaria fue una época, también, fue una época grandiosa, fantástica, me la pasé increíble. Aprendí muchas cosas, fue una época de muchos descubrimientos. Pero bueno, si me preguntan, yo por ahí no vuelvo a pasar, gracias. Con una vez fue suficiente, ¿no? Sí. Es una etapa un poco difícil porque están estos cambios, ¿no? De que eres un niño y vas a ser adolescente. Sí, pues hay no eres, muchos. O sea, no eres un adulto todavía, pero te tratan ahí como un híbrido. Hay muchos cambios ahí, sí. No se aguanta ni uno solo. Es que la adolescencia es tremenda, es una cosa difícil. Y de aquí, bueno, saltas a bachillerato. Sí. ¿Qué recuerdas de bachillerato? Te voy a contar tantito más de mi secundaria. Ok. Cuando estaba en la secundaria, ahí fue donde descubrí mi facilidad por las ciencias. Órale, cuéntanos un poco de eso. Creo que la secundaria es un momento importantísimo de descubrimiento. Si tienes
más que una buena orientación, yo creo que si tienes los detonadores ahí importantes, puede ser un momento en donde descubras las verdaderas cosas que te gustan, también las que no te gustan, ¿no? ¿Para qué tienes facilidad? Puedes descubrirte de muchas maneras. Y yo en la secundaria tuve muchos maestros muy buenos, pero, y que recuerdo además con mucho cariño, pero especialmente mi maestro de matemáticas. Tuve el mismo maestro a los 3 años, el maestro Saturnino. El maestro Saturnino era todo un personaje. ¿Por qué? Pues era muy chaparrito, morenito, y le ponían apodos, ¿no? Es que en la secundaria es clásico, ¿no? Entonces era Saturniño. Y mis compañeros eran tremendos, ¿no? Además tenía unos mastodontes así de compañeros que medían 1,80 y le subían el borrador, los gises, todo hasta arriba del pizarrón. Y el maestro tenía que, llegaba y saltaba así para bajar las cosas. Luego no se veía, entonces llegaba y era como de siéntense, ¿no? Ya váyanse a sus lugares. Y nadie le hacía caso, ¿no? Y entonces ya hasta que se ponía serio y decía, se sientan, sacan una hoja, va a haber examen. Y bueno, ya, entonces ya todo el mundo se sentaba y ya. Y examen, y era examen. Y a veces nos hacía examen diario, porque nadie hacía caso, ¿no? Pero fue un gran maestro para mí. Fue mi maestro los 3 años. Y yo sé que muchos de mis compañeros no lo soportaban, no lo querían. Y los regañaba. Pero yo siempre lo quise. O sea, se me hacía un gran maestro. Me gustaba mucho cómo explicaba los ejercicios que ponían. Claro, porque yo tenía mucha facilidad, ¿no? Sí, ahora lo entiendo. Que para mí no era un fastidio la clase de matemáticas. A mí me gustaba. Claro. Es que cuando te gustan las cosas, o sea, las vas disfrutando y no sientes esa pesadez de tener que hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y además, yo le entendía. Pero ahora, pues, veo a otros amigos y digo, bueno, pues es que no entendían nada. Obviamente la clase no les gustaba, se les hacía horrible. Y luego el maestro no tenía un carácter tan agradable. Y menos si le están haciendo maldades, ¿no? Si le están molestando todo el tiempo. Es que me imagino también que como maestro va a ser pesado entrar a un grupo así, ¿no? Sí, claro. Súper difícil. Sí. ¿No? Entonces sí, entiendo las dos partes. Pero a mí eso me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Y tuve una maestra en segundo año. Porque antes el programa de estudios era diferente al que se lleva ahora. Sí. Ahora solo se lleva la materia de química, solo se lleva en tercer año. Y antes, cuando, pues también supongo que cuando tú estudias, llevamos en primer año introducción a la física y a la química. En segundo año química, pues, química 1, yo creo. Sí. Y en tercer año, pues, otra química, ¿no? Entonces, en segundo año tuve una maestra, Eva. Y me gustaba mucho cómo enseñaba química. Se me hacía, no sé, tan bonito, tan fácil. Nuevamente, repito, a mis compañeros, yo me acuerdo que a muchos no les gustaba. Pero si lo pudieras poner en un porcentaje de los que no les gustaba y a los que tal vez sí. Pues yo pienso que a lo mejor a un 50% sí les gustaba y al otro 50% no, pero yo creo que un 70% no entendía y quizás un 30% ahí íbamos. Cachándole, ¿no? Sí, entendiendo y queriendo hacer los ejercicios. Sí. Y además creo que el personaje del maestro también tiene mucho que ver.
Ella era QFB, también por la UNAM, si mal no recuerdo. Y jugaba voleibol. Ah, Y me acuerdo mucho de ella, con su cabello, siempre usó el cabello largo, usaba lentes. Y trataba de ponernos actividades para entender la materia, ¿no? Hacíamos muchos trabajos en equipo, a veces nos sacaba al patio a hacer alguna actividad. órale. Entonces, sí, me parecía, ella me parecía un personaje agradable. O sea, no podría decir, ay, es que yo quisiera ser como ella. No iba por ahí, pero me gustaba, ella me gustaba como persona. Se me hacía muy inteligente, muy buena onda y sentía que tenía cualidades que iban conmigo, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene a veces mucho que ver. Sí, porque tienes afinidades Sí. de alguna manera, ¿no? Con los maestros también, Sí. ¿no? Y te transmiten eso que ellos piensan, ¿no? Sí, exactamente. Ahora te voy a contar de las otras. Entonces, ¿de aquí brincas a bachillerato? No, te voy a contar de las otras materias en las que me fue mal. Ok. No, cuéntame. ¿Sí? Para que veas que no todo es Sí, para no contar solo la parte bonita, Ajá, ¿no? exacto, para no puedo contar solo la parte bonita. Te voy a contar las que me iba mal. Llegué el primer año a la secundaria y tenía en educación artística la clase de música y reprobé. Así, entrando, ¿no? O sea, yo no sé tocar nada, el timbre. Sino yo, tampoco, bueno, realmente tampoco nunca lo he intentado bien, ¿no? Tal vez. Pero sí me gusta la música, pero bueno, tocar un instrumento nunca fue. O mi máximo, la flauta en la secundaria. Es fácil, ¿no? Sí, pero bueno, te voy a contar una historia. De ahí de mi secundaria es egresado Horacio Franco. No sé si conoces a Horacio Franco. No. Él es uno de los flautistas, por no decir el flautista más importante, reconocido de flauta dulce en el mundo. Y él aprendió a tocar la flauta dulce, como que se despertó esa en la secundaria. Porque en la secundaria, pues en la clase de música es la flauta dulce. Es que es un poco lo que estabas ¿No? contando hace ratito, ¿no? Que es cuando descubres un poco por dónde puede ir tu camino, ¿no? Ajá. Sí, te descubres a ti, ¿no? Estás en un proceso de búsqueda de identidad, de autodescubrimiento, de crecimiento en muchos sentidos. Y sí pasa eso, ¿no? Entonces, sí, pues en la secundaria teníamos que llevar nuestra flauta y tocar y todo. Pero pues ahí reprobé. Luego ya me apliqué y ya empecé a sacar 10, ¿no? En esa clase. Y la clase de historia, ¿no? La clase de historia para mí sigue siendo... Y no es que me desagrade la historia, sí me gusta, pero me cuesta mucho trabajo. Es que también es un poco el cómo la den, ¿no? El cómo... pues estén compartiendo ese conocimiento, ¿no? Creo que es un poco, ahí volvemos un poco a lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Muchas veces las clases de historia, bueno, no sé ahora cómo la den, pero desde mi perspectiva, de las clases que yo tomé, pues era esa parte de memorizar fechas o memorizar, no sé, actos. Sí, Difícil, ¿no? cuando puedes visualizarlo, contextualizarlo, ponerle edificios, ropa, personalidades y paisajes, ya se vuelve todo un poco más sencillo. Pero mientras, no, o sea, copiar del libro, Sí. calcar los dibujos, o sea, me acuerdo que nos pedían las hojas de papel albánene para calcar los dibujos del libro. Ay, no. No, o sea, para mí eso era una pesadilla. O sea, tenía que hacer el resumen del libro, según, ¿no? Y luego calcar el dibujo. Y luego todo eso en mi cuaderno pegado, ¿no? Bonito. Y ahí sí pues te calificaban la presentación, que estuviera completo, que tuviera márgenes, que tuviera fecha, que tuviera el número de clase. Pero tú sí eras detallista para poner, por ejemplo, los No. márgenes, la letra. No, era horrible.
Tú eras práctica, ¿no? Lo entregabas y... Sí, no, no. Todo eso de que empezar la mayúscula, ¿no? Con rojo y lo demás con negro. No, qué pesadilla. Qué pesadilla. Me acuerdo, tuve una maestra de geografía en segundo año, que una vez, y no, hasta la fecha no se me olvida, y me acuerdo que me caía bien gorda, pero porque yo le entregaba mi cuaderno para que me lo revisara. Yo sabía que mi cuaderno estaba feo. A comparación del de mis compañeras y sobre todo el de mis amigas. Es que tenía unas amigas que salían en el cuadro de honor y eran súper detallistas, ya sabes, que colorcitos, que todo así hermoso. Y yo en mis cuadernos, o sea, a veces escribía, me la llevaba con tinta roja. Y pues claro que me ponían 0, ¿no? Pero pues, es que a mí me daba lo mismo. Yo decía, pues el apunte está completo. O sea, ¿qué más da, no? Pues está con tinta roja, pues sí, pero pues era la tinta que... Con la que empecé, ¿no? No, sí, o sea, era la pluma que traía. Pero tú cuando lo trasladas, ahora que das clase, o sea, ¿tú eres exigente en ese sentido? Sí soy exigente, pero no en ese sentido. O sea, por ejemplo, yo les pido los trabajos a mis alumnos, generalmente a mano. A mí no me gusta que me entreguen trabajos a computadora, a menos de que explícitamente así se lo solicite. Sí creo que pues ahora la gente escribe tan poco que en algún momento de su vida tienen que escribir, ¿no? Y yo doy clase en secundaria, entonces es el momento para escribir. Si se los pido a mano, no les pido que el trabajo se entienda, que sea legible. Sí les pido que tenga buena presentación, pero se los recibo aunque esté hecho chicharrón, ¿no? Sí. Ellos saben que sus trabajos son libres. Si ellos quieren ponerle... claro, les doy una lista de las cosas que debe de llevar, ¿no? Por ejemplo, un reporte de prácticas. Bueno, nombre, grupo, fecha, número de práctica, título de la práctica, objetivos, materiales, procedimiento, resultados, análisis de resultados, conclusiones y cuestionarios si lleva. Diagramas, dibujos. Pero ellos son libres de entregarlo como quieran. O sea, si ellos me lo quieren entregar en hojas de colores, con tintas de colores, adelante. Si ellos quieren imprimir las imágenes y pegárselas a modo de dibujos o de esquemas, adelante, ¿no? En ese sentido, ellos son muy libres. Yo nunca les pido ni siquiera que escriban con una sola tinta, ¿no? Por ejemplo, en los cuadernos, que traen el apunte todo en rosa. En rosa está bien. Si está completo, está perfecto, claro, ¿no? O sea, si me hicieron toda la tarea a lápiz, pues mientras se lea y se entienda, por mí está bien. No tengo gran problema con eso. En ese sentido sí soy muy sí, o sea, con que el conocimiento esté ahí. Sí, eso es a mí lo que me importa, ¿no? O sea, al final yo sé también que el que va a aprender, y el que no, pues por lo menos que trabaje, ¿no? Pues sí. Fíjate que es un tema interesante porque cuando son en computadora, y yo a todos los niveles, bueno, tal vez en primaria no, pero en niveles tal vez a partir de secundaria, bachillerato, universidad, pues es bien fácil agarrar, copiar, porque ahora en internet pues hay básicamente todas las actividades que tú quieras, ahí están, sí, ya, ¿no? Ahí están. Entonces básicamente copian y pegan, ¿no? Y ahora se ha abierto otro paradigma porque antes pues a lo mejor con un detector de plagio, pues tú lo podías ver, ¿no? O sea, lo correlacionabas y decías, bueno, tiene el 80% de plagio, pues entonces básicamente solo copiaste y pegaste, o sea, eso te llevará 1 minuto hacerlo, ¿no? 1 minuto buscarlo, 1 minuto hacerlo, ¿no? Pero ahora con esta parte de la inteligencia artificial generativa, todavía se complica un poco más la cosa, ¿no? Sí, porque te está generando un texto nuevo. Sí. Creo que es complicado también por el contexto escolar en el que nos desarrollamos la mayoría de los que estamos en la educación pública, ¿no? Gubernamental. El acceso a internet, a dispositivos inteligentes y además la posición en la que nos deja a nosotros como maestros
se vuelve bien complejo. Sí, no está sencillo. No es nada sencillo. Hay muchas escuelas que las han prohibido completamente, ¿no? Sí, bueno, mi escuela es un caso que va más o menos por ahí, ¿no? Sí ha llegado a tener cierta apertura, pero de un tiempo para acá, justo se ocasionan problemas y a raíz de esos problemas, pues viene esta prohibición, ¿no? De que, bueno, mejor, ¿en qué quedamos? Pues nadie usa celular, ¿no? Sí tenemos red escolar, sí. Se pueden hacer actividades ahí, claro. Pero a veces también las computadoras no alcanzan, entonces hay que trabajar por parejas. Es que esta es una cuestión de la educación sí, pública, ¿no? Que sí, complicada, por supuesto. ¿No? Y tampoco me puedo poner en una posición de exigirles que trabajen, ¿no? En su casa una tarea, una investigación únicamente con recursos digitales, porque hay chicos que verdaderamente no tienen acceso, ¿no? O que sí les va a representar un esfuerzo muy grande hacerlo así, justo porque tienen que buscar la computadora o ir al café internet o salirse de mínimo al poste de red pública, ¿no? Sí, porque aquí en la Ciudad de México, bueno, para los que no sepan, casi toda la ciudad tiene internet gratuito. Ajá. Incluso, no sé, en el metro, casi todos los puntos de la ciudad, pues tú sales con tu celular y ya lo puedes buscar, ¿no? Una vez platiqué con una mamá que estaba muy preocupada por su hijo, porque le estaba yendo muy mal en la escuela y le costaba mucho trabajo tener comunicación con los otros papás, con los compañeros, pues porque la comunicación es prioritariamente por el teléfono celular. Y en su casa solo tenían un teléfono celular y uno así de que lo comparte, ¿no? También, ¿no? Uno, ¿no? O sea, que lo tenía la señora y nada más. O sea, no había para los hijos, no había para el marido, ¿no? Y el teléfono no tenía internet, era solamente para llamadas y mensajes, ¿no? Entonces sí, cuando empiezas a ver esas situaciones dices, bueno, es que no, tampoco puedo como ponerme tan exigente o pedir esas cosas, pues porque no se puede, ¿no? O sea, siempre hay esos casos en los que tienes que buscar otros recursos. Y a lo mejor para el resto funciona y qué padre que funcione, pero siempre hay estos chicos a los que no les funciona. Sí, y es complicado, ¿no? Te ponen un papel como maestro en el que tienes que evaluar la mejor manera de dejarles actividades, ¿no? Porque, sí. Y bueno, también está el otro lado, ¿no? Que de alguna manera, o sea, se crea un poco el hecho de que o sea, un niño, por ejemplo, de 3 años ya puede manejar un celular. Sí. Pero cuando llegan, por ejemplo, a secundaria, bachillerato, que les pides hacer una tabla de Excel, no saben. Es que eso que mencionas es como lo equivalente a leer, pero no comprender lo que leíste. También. Llegas a un lugar en donde tienes que usar pues los recursos digitales, las tecnologías de la información y la comunicación, en serio, aplicados, ¿no? Los programas, las aplicaciones, y no sabes, ¿no? O sea, porque tú solamente sabes usar redes sociales. Sí, TikTok, Facebook. ¿Sí? Y ya, o sea, tú solo sabes usar el celular para eso. Qué bueno, lo sabes usar muy bien, pero lo demás no lo sabes usar. Entonces es un poco el equivalente. Y sí es lo que creo que en general le pasa a muchos alumnos. No solo a los alumnos, también a nosotros. ¿Algo más que nos quieras contar de acá de la secundaria? No, pues eso. Sí, creo que de las clases de historia, que sufrí. El otro día me encontré mi boleta de la secundaria por ahí y tengo puros 6. Y dije, no, bueno, con razón. Que no lo sepan tus alumnos, ¿no? No, sí lo saben, yo les cuento. Pero creo que lo que sí podría resaltar es de la clase de historia, que en el salón creo que fue muy mala, pero la maestra siempre nos dejaba puntos extras.
Y yo pues siempre necesitaba puntos extras, evidentemente. Entonces eso sí lo hacía. Nos dejaba ir a museos. Fui a una cantidad indecible de museos porque además esa maestra fue mi maestra 2 años. Entonces yo cada periodo, en esos entonces era bimestral, entonces eran 5 bimestres al año. Cada periodo yo necesitaba puntos extras. Entonces iba a muchos museos y nos dejaba ver películas históricas, así temáticas, ¿no? Según el tema que estuviéramos viendo. Y vi muchas películas de historia, de guerra, de clásicos del cine. O sea, me acuerdo que vi Lo que el viento se llevó en la secundaria, porque necesitaba mi punto extra, ¿no? Eso sí me acuerdo y eso sí me gustaba. Entonces, historia, la verdad es que yo empecé a aprender historia ya grande, o sea, ni siquiera diría en la prepa ni en la universidad, ya adulta, ¿no? Que empecé a viajar, a leer, a interesarme un poco más por la historia. Me sigue costando mucho trabajo, pero tengo ciertas nociones, ¿no? Y ese ya mayor gusto, ¿no? Sí, claro, ya no siento ese martirio de, ay, no, la clase de historia, la línea del tiempo, ¿no? O sea, no. Es que es eso, ¿no? O sea, es un poco lo que te decía, ¿no? Si esas... Bueno, y también es un reto para nosotros, ¿no? O sea, no solo para los de historia, ¿no? Sino para todos el cómo contar una narrativa académica para que a los alumnos les interese, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora sí, vamos a brincar a tu bachillerato. ¿En dónde lo haces? Estudié en Prepa 6, en la tarde. Sí, hice el examen con mi PEMS, el tan temido examen con mi PEMS. ¿Recuerdas cuántos puntos sacaste? Sí, sí me acuerdo. Saqué 103 aciertos. Órale, qué bien. Sí. Pues me fue bien. Ahora no me alcanzaría para quedarme en Prepa 6. Pero creo que a muchos de mis amigos tampoco les hubiera alcanzado su puntaje para quedarse, ¿no? Cada vez es más competitivo, ¿no? Súper competitivo. Es que, ¿sabes qué? Que es más fácil entrar, o sea, en las prepas de la UNAM o los SHs es un paso a la universidad, ¿no? Finalmente. Sí. Y bueno, acá tienes pues un poco mayor la facilidad de poder entrar. Es más fácil entrar a una prepa, un CCH, que a la carrera. Entonces es como un vínculo, ¿no? Que te puede llevar. O bueno, eso suponemos, que es más fácil, ¿no? Tal vez eso creemos. O sea, yo creo que a veces tenemos ideas, pero siento que sí está muy competido. Sí, cada vez más. Muy competido, ¿no? O sea, Prepa 6 pidiendo 112, 113, 114 aciertos. Es mucho. Es mucho, en mi opinión, para el nivel con el que están egresando los alumnos. La mayoría tiene que tomar cursos de preparación aparte de la escuela y tener mucha voluntad de estudiar. Sí. Para poder... Bueno, y a los 15 años no tienes como que esas tantas ganas de... ¿Qué crees? Te voy a contar una anécdota. Hace 2 años, no recuerdo si hace 2 años o 3 años, tuve un par de alumnos. Yo los vi estudiar. Estudiaban de verdad como enfermos, así. Yo los veía y decía, estos niños se van a enfermar. Amigos, los dos. Uno de ellos sí tomó curso aparte. Y el otro nada, O sea, con lo que iba, se sentaba a las clases y estudiaba con el amigo. Se consiguieron un montón de guías de exámenes con mi PEMS. Contestaban. Y luego repasaban. Pero todo el día los veías estudiando. A todas horas. En el receso, en la entrada, en la salida. O sea, todo el tiempo estaban estudiando. El que tomó curso, además de estudiar así, sacó 126 aciertos de 128 que tiene el examen. O sea, le mandaron una felicitación de Comipens. Y el otro, que no tomó curso, o sea, y eso me parece un gran mérito, sacó 121 aciertos. Él estudió solito, así, por su cuenta, como pudo, como Dios le dio a entender, ¿no? O sea, sí, a veces se acercaban y me preguntaban, maestra, ayúdenos a resolver estas preguntas, ¿no? Ya
resolvíamos y ellos estudiaban. Creo que sí necesitas tener mucha voluntad. ¿Y qué tal te fue a ti en el bachillerato? Bien, creo que bien, me la pasé bien padre. El bachillerato sí es una época que sí podría repetir. A diferencia de la secundaria, no, es que la secundaria eran tremendos. Ya eres un poco también más grande, ¿no? En el bachillerato. Sí, ¿no? en el bachillerato ya es diferente. Sí, me la pasé muy bien. Creo que tuve mucho tiempo para descubrir la libertad, ¿no? O sea, que de por sí siento que nunca me reprimieron demasiado. Mis papás siempre fueron bastante accesibles, flexibles. Pero en la prepa, bueno, el hecho también de que fuera en el turno vespertino, ¿no? Salía en la noche y todo eso le va dando como otro... Sí, tienes un poquito más de mayor libertad, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿tú tienes hermanos? Tengo 2 hermanos más chicos. Ah, tú eres la mayor. Sí. También, normalmente casi siempre el hermano mayor como que tiene un poquito más de libertad por ahí, ¿no? ¿Tú crees? No, yo revés? creo que no, yo creo que al revés. Ya al chico ya lo dejan hacer lo que quiera. Ya es como de, así no le va a pasar nada. Si a ella no le pasó nada. Ya saben, ¿no? Ya aprendieron. Sí. Pero Sí. contigo nunca fueron... No, fíjate que no. Me acuerdo mi primer día de clases, no estaban mis papás. Y yo ya sentía que ya se me hacía tarde para irme a la escuela. Yo decía, no, ya es que ya voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, la escuela me quedaba cerca, entonces me fui caminando. Y en la noche salí y ya me estaban esperando. Me fueron a recoger y sí me regañaron así como de, ¿por qué no nos esperaste para venirte a dejar a la escuela? Y yo no, pues es que no llegaban y a mí me daba miedo llegar tarde, ¿no? El primer día. Y sí fueron por mí como 1 o 2 semanas en la noche. Y luego ya me dieron la bendición. Es que, fíjate que es algo muy curioso porque tal vez es generacional, ¿no? Pero ahora yo en universidad veo que todavía los padres siguen yendo o los van a dejar a los hijos, ¿no? No tanto como... Porque a veces, bueno, te quedas de paso o dices, bueno, pues te acompaño, ¿no? Uh-huh. En alguna ocasión, pues está bien. Pero es como que del diario irlos a dejar, irlos a recoger. Ya en una universidad ya es como que... Sí, o sea, ya eres un adulto, ¿no? Es raro, ¿no? O sea, sí. No, mi mamá jamás fue a la escuela cuando estaba en la facultad. Fue el día que me titulé. No, bueno, en el bachillerato, o sea, que vayan por ti en algunas ocasiones. Pues. Sí, en la prepa sí, y de hecho me acuerdo una vez que mi papá me fue a dejar la cartulina. Sí, pero bueno, en la prepa también, como era en la tarde, pues llegaba a la escuela a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Me regalaron una bici. Entonces a veces me iba en bicicleta. Vale. Y como me queda cerca, pues me iba caminando, ¿no? Entonces estaba padre. ¿Te gusta andar en bici? Sí me gusta andar en bici, pero ya no ando en bici. Me da mucho miedo andar en bici en la ciudad. Me compré un casco y todo y no lo hago. Sí. Debería, es muy padre. Sí, es rico, me gusta andar en bici. En la prepa lo hice mucho, a todos lados en bici. Porque además, curiosamente, a mis amigos también les regalaron bicicleta. Y estaba disponible la bici de mi hermano, entonces si alguien no traía, ahí había una extra. Sí, íbamos a muchos lugares en bicicleta. Sí, era ¿Y algo que recuerdes que nos quieras contar del bachillerato? En la prepa... ¿Algún maestro que te acuerdes? Bueno, de la prepa me acuerdo de muchos maestros. Tuve una maestra de literatura universal. Ay, era fantástica. Era muy joven. No sé cuántos años habrá tenido, pero yo creo que si yo tenía 16 años, ella debe haber tenido 25. Era muy joven. Y era fantástica. Nos daba a leer así muchas cosas divertidas y raras. Y leíamos el Apocalipsis en la Biblia, ¿no? Cosas así. Y ella me caía muy, muy bien. Y cuando estaba yo en la prepa, 5º año, me rapé la cabeza, ¿no? ¿A poco? Sí. De época de rebeldía, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como que siempre me atrajo eso. O sea, no sé por qué, pero yo decía, me voy a rapar.
Desde la secundaria lo decía. Cuando estaba en 5º año, estábamos en la clase de matemáticas, me acuerdo. Estaba con mis amigos. Con mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga hasta la fecha. Y mi mejor amigo, que sigue siendo mi mejor amigo hasta la fecha. Es que en el bachillerato como que haces amigos muy fuertes, ¿no? Sí. Estaba con ellos dos tomando clase y de pronto no sé cómo salió. Que les dije, ay, me voy a rapar. Y entonces mi amigo me dijo, ay, pero ahorita. Y yo, no, verdad, no traigo dinero, yo te lo pago. Yo te lo pago, pero vamos ahorita. Y entonces me acuerdo que mi amiga le dijo al maestro, maestro, ¿nos da permiso de salir de la clase? Porque la vamos a llevar a que se rape. Y el profe así de... Haga lo que quiera. Les voy a poner falta, ¿no? Ya no le voy a recibir el trabajo. Y ella así de, no, profe, pero sí, vamos a ir a eso, se lo prometemos. Si regresa rapada, nos da chance de entregar todo. Y el maestro así de, bueno, está bien, sí. Y entonces fuimos ahí a una barbería que está ahí en el mercado de Coyoacán. Y me acuerdo que todavía el señor de la barbería me dijo así de, no, pero si quieres empiezo por abajo por si te arrepientes. Y yo no, desde acá arriba, páseme la máquina. Y sí, así llegué, regresé toda rapada, ¿no? Llevaba una sudadera con gorrito. Y sí, el maestro sí nos dejó entregar todo y nos puso asistencia y así. Y esta maestra de literatura, me acuerdo que me vio y me dijo, ¡ay, qué padre! ¡Qué aventada eres! Yo siempre he querido hacer eso y nunca lo he hecho. ¡Qué padre! No sé qué. Y así, al poquito tiempo, también llegó un día rapada. ¡Órale, qué padre! Y sí, me acuerdo que le dije, ¡ay, qué buena onda, maestra! ¿No? ¿Tú qué querías hacer eso? Sí, es que me inspiraste, ¿no? Y yo, ¡ay, qué padre! Pero es increíble, ¿no? Como de repente hay personas que pueden inspirar a otras a veces sin que se dé cuenta, ¿no? Ajá. Esto es algo muy, muy padre, ¿no? Y bueno, ahí tú lo correlacionaste pues luego, ¿no? Sí, y ella me caía muy bien. Pero te digo, también había este asunto de que era muy joven. En la secundaria también la maestra que me dio español el primer año es 10 años mayor que yo. O sea, ella acababa de terminar la escuela y éramos su primera generación. Los maestros jóvenes creo que también es padre. Es que, ¿sabes qué? O sea, finalmente, y de hecho es un poco la historia del canal, ¿no? Que, o sea, dar a conocer a tantos maestros que hay que tienen un montón de historias y que desmitificar un poco esa parte como del maestro regañón que solo va a molestar o a evaluar, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos un montón de historias y tenemos sentimientos, tenemos angustias. Y los maestros también disfrutamos con los alumnos, ¿no? Sí, mucho. Sí, pero la prepa fue bonita. Fíjate que es un poco, la transición de prepa hacia universidad es un poco, desde mi punto de vista, difícil porque, o sea, tendrás entre 16 y 17, 18 años y tienes que elegir a qué te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Bueno, es que yo desde la secundaria ya sabía que me gustaba la química, ¿no? Por esto de esta maestra de Eva, y me gustaban mucho las matemáticas. En la prepa también las matemáticas siempre me gustaron mucho. Tuve 2 maestros de química, uno que siempre me cayó mal, pero el otro me caía bien, solo que era así medio gruñoncillo. Y no, creo que es en 5º año que también llevas química. Tuve un maestro que era muy bueno, Lobato. Bueno, es que a mí me gustaba mucho esa clase. O sea, y ahí fue que empecé a ver química orgánica. Y yo decía, ay, está bien padre. Aparte yo le entendía súper bien y tenía que explicarle a todos los demás, ¿no? Y entonces ya desde ahí yo decía, pues es que sí, algo de ciencias, ¿no? Quiero estudiar algo de ciencias. Y llevas una clase que es orientación vocacional. Que sí sirve, o sea, yo creo que bien aplicado sí sirve. O sea, antes me parecían como materias de adorno, pero no, o sea, ya lo veo ahora así al tiempo y digo, es que sí sirven. Nos mandó a investigar carreras.
diferentes carreras. De hecho, nos repartieron así, ¿no? Como por número de lista. Bueno, tú vas a investigar tal y tal. A mí me tocó la carrera de piano. Entonces fui ahí a preguntar y yo dije, no, qué valor para estudiar eso. Son como 10 años de carrera, oh, sí, ¿no? Cierto, sí. Propedéutico y luego la carrera y luego... Ay, no, yo dije, no, qué horror. No, y pues mi poca facilidad para la música pues, no me orientó para ese lado. Pero, fíjate que vamos a traer algún maestro de música, ¿no? También por acá, para que nos cuente su historia, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí, que nos mandaron a hacer esa investigación, pues también yo curioseé ahí como en lo que a mí me interesaba. Y luego nos mandaron a esta feria de Encuentro hacia el mañana, no me acuerdo. Al encuentro, sí. En la Avenida de Limán, ¿no? Mañana, la que hacen ahí en Ciudad Universitaria. Sí. Y ahí, dando la vuelta en lo de las carreras y demás, descubrí esta carrera de ingeniería de alimentos. Me gustó mucho. Lo único que no me gustó es que era en Cuautitlán y no había las facilidades de transporte que hay ahora. O sea, yo creo que si hubiera en ese momento tenido las facilidades de transporte que hay en este momento, me hubiera decantado por esa carrera. Pero en ese momento era la decisión de, ¿te vas a vivir allá o te avientas 4 horas diarias de excursión, ¿no? Es que 4 horas básicamente llegas a Aguascalientes, ¿no? Sí. Fácil. Entonces yo en ese momento dije, pues sí me encanta la carrera, pero voy a buscar cosas que se parezcan, que estén cerca, ¿no? Que sean accesibles. Y entonces me puse a investigar y encontré química de alimentos en la UNAM, ingeniería de alimentos en el Poli, en la UAM. Y pues revisé los planes de estudio, dije, bueno, finalmente ya estoy en Prepa 6, lo más sencillo es pedir química de alimentos, ¿no? Te quedaba cerca también, según. Sí, y dije, no, y está perfecta, ¿no? Está en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Química. Al final, pues eso fue lo que pedí. A mí me tocó la transición. Fíjate que a mí me tocó muchas transiciones del papel a lo digital. Entonces, cuando yo hice mi solicitud, ya fue por internet. Y metí química de alimentos y QFB. Yo dije, bueno, cualquiera de las dos está bien. La que peguen. La que pegue, me gusta la química. Que bueno, si no me dan QA en CU, a lo mejor me dan QFB en Zaragoza. Yo dije, bueno, pasa. ¿Y qué tal fue tu estancia en la universidad? Como bien decías, fue bien difícil al inicio. Fue muy complicado. 3 años de estudiar la prepa en la tarde, llego a la universidad y el primer semestre todo en la mañana, ¿no? O sea, a las 7 de la mañana. Híjoles, fue horrible. O sea, tenía, y lo sé por qué, te voy a decir por qué, tenía la primera hora álgebra, la segunda cálculo, la tercera física. Y luego ya la cuarta tenía, creo que, química general, laboratorio de química general y la otra que... Porque además soy del nuevo plan del nuevo, ya no tiene nada de nuevo, tiene 20 años, ¿no? El nuevo plan de estudios de la Facultad de Química, generación 2006, primera generación del nuevo plan. Entonces ahí ya habían materias humanísticas desde el primer semestre, ciencia y sociedad. Y pues reprobé todas las que tenían las primeras horas, o sea, álgebra, cálculo y física, me las llevé, pues iba dormida. Para empezar, cuando llegaba. Y cuando no llegaba, pues es que era muy temprano. Pues ya, ni modo. Solo pasé química, laboratorio de química y ciencias y sociedad. Tuve que, en segundo semestre... No sé si a ti te tocó eso de los tutores del primer semestre. No, porque tú eres una generación yo antes, soy más ¿no? grande, sí. Sí, pero bueno, ahora sabía que hay... Bueno, se estaban implementando, pero no eran así como tutores en general. Pero sí, después se implementaron, ¿no? Sí. Para tratar de introducirlos un poco más a la facultad, ayudarles con algunas cosas. Sí, sí me sirvió. Mi tutora de
que me asignaron era la maestra Ángeles Valdivia. Y teníamos que ir cada cierto tiempo a que nos firmara. Y me acuerdo cuando reprobé así todo, ¿no? Y yo, porque además yo lloraba, ¿no? Yo decía, no, ¿qué hago aquí? No entiendo nada, esto es horrible. Y me acuerdo que platiqué con ella esa vez, porque casi siempre nos atendía a todos los que tenía de tutorados, ¿no? Y esa vez me atendió a mí sola. Y ya revisó mi boleta de calificaciones, mi historial. Me dijo, bueno, te llevaste 3 materias, pero si es lo que quieres estudiar, ¿estás segura? Puedes pensarlo, replanteártelo. Pero si sí te gusta, si crees que el camino va por aquí, ¿qué te parece si para el segundo semestre metes tales materias, ¿no? A ver, vamos a hacer. O sea, sí te orientó. Sí, me dijo, vamos a hacer un plan. Ahorita en el intersemestral se va a abrir lugar para física, metes física. Y si pasas física en el intersemestral, puedes meter física 2 y puedes meter laboratorio de física. Metes química general 2, laboratorio de química general. Y recursas álgebra y cálculo. Y yo dije, bueno, pues no suena tan mal, son pocas materias, creo poder. Y sí me dijo, ¿no? Checa los horarios para que no te agarre otra vez, ¿no? Sí, es que fíjate, me pasó un poco lo mismo, porque, bueno, o sea, para llegar a las 7 de la mañana a Ciudad Universitaria tenía que salir a las 5 de Naucalpan. O sea, era muy complicado. Yo también fui en la tarde y los horarios en la mañana. Yo nunca quería en la mañana, ¿no? Ni de maestra, la verdad es que se me complica mucho, ¿no? Te acostumbras de alguna manera, ¿no? Y creo que es un choque cultural para los estudiantes porque vienes de un bachillerato en donde a veces con hacer un pequeño trabajito, un poco de esfuerzo. Sí, muy flexible. Pues sí, sacas entre 8 o 9, ¿no? Si le flojeaste un poquito más, pues un 7. Pero llegas a la carrera en donde, o sea, si no estudias de verdad, o sea, si no pones atención al maestro o que por tu cuenta de manera autodidacta haga los ejercicios, etcétera, o sea, no pasas, ¿no? Y los maestros normalmente es como que tienen esa flexibilidad de que si tienen un grupo de 40 y si los 40 no quisieron hacer las cosas, pues te llevas a los 40, ¿no? Sí. Y no hay tanto como problema, ¿no? Como un poco más en educación básica, ¿no? Entonces ese choque para el estudiante de, ok, vengo de 8, 9, 10 y de repente tienes 5 materias, que porque aparte dices, ay, 5 materias, pues las paso todas, ¿no? Y llegas y repruebas 3, 4 o 5, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Y bueno, para los que nos ven que son estudiantes de universidad, pues no se sientan mal, es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Sí, es fuerte. Porque además uno piensa, ay, el problema soy yo, y probablemente sí, el problema también, es uno, ¿no? Pero sí creo que te desanimas muchísimo. Sí me sirvió la orientación que me dio. Creo que el plan que hicimos por lo menos me dio seguridad. Y digo, al final me sirvió, ¿no? Metí los horarios todos chuecos porque ahí todavía me tocó con papeleta. Y no sé si te acuerdas que en el pasillo de servicios escolares tenían unas televisiones. Sí. Y ahí pasaban, ¿no? Las claves con los horarios y cómo se iba llenando los grupos. Y tú ya ibas ahí preparado con tu cuaderno y tu hojita y tachando y reacomodando todo. Y me equivoqué al meter álgebra otra vez. La metí con la misma maestra a las 7 de la mañana. Es que la clave metí el número volteado y volví a agarrar el mismo grupo. Pero bueno, ya estuvo más tranquilo. O sea, ya sabía de qué iba. Tuve un horario horrible ese semestre, pero estaba más consciente ya de qué se trataba, de lo que tenía que hacer, a lo que me estaba enfrentando, ¿no? Entonces, pues ya lo hice, pasé. De hecho, en álgebra me fue bien, saqué 10.
Y, me gusta mucho el álgebra. Actualmente es de las cosas que más me encantan. Me encanta dar esa clase. Pero en ese momento sí fue un momento difícil. Me sirvió para encarrerarme. Ya tercero, cuarto semestre. Y también para perderle el miedo. Porque ya cuando repruebas ya dices, bueno, pues ya reprobé, ¿no? Sí, pues ya qué más puede pasar. Sí, ya qué más puede pasar, ¿no? Entonces ya mejor te aplicas, le vas echando ganas. Sí le vas como que ya midiendo el agua a los tamales, ¿no? Sí, y ya, pues ya luego ya me fui como que regularizando un poquito más todo lo que fue el tronco común. Me gustó, pero me costó un poco de trabajo. Sobre todo porque, para los que no sepan, en química de alimentos llevamos muchas matemáticas. Cosas que a veces los QFBs no llevan, ¿no? Porque es como un poco más una ingeniería, ¿no? Sí, está más apegado a las ingenierías, entonces ahí llevamos muchas cosas junto con los ingenieros, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, las matemáticas sí llega un punto en que se ponen muy complicadas, ¿no? Y además, como es el tema de los alimentos, pues también hay que abordar toda la parte de biológica y también es pesado. No está tan fácil. Es que muchos compañeros que tuve se metían a la carrera porque como que lo asociaban más como a una especie de cocina, ¿no? Ajá. O sea, no todos, pero como que dices, bueno, alimentos, me gusta esta parte como de cocina, etcétera. Y cuando se dan cuenta que es una ingeniería casi... Sí, porque son un montón de procesos. Procesos. Más que la industria es eso, ¿no? Ajá, claro. Entonces ya cuando estás ahí dices, híjoles, matemáticas hasta por las orejas, ¿no? Bueno, pues ya. Ventajas, que sí me gustaban las matemáticas. Desventajas, que me daba mucho sueño en todas las clases. Yo te puedo decir que me dormí en todas las clases, hasta en los laboratorios me dormía. Era horrible, o sea, llegaba un punto en el que el profe estaba hablando, explicando, y yo así. Oye, ¿qué haces tú cuando ves un alumno dormido? Yo lo dejo dormir. Yo me acuerdo de mí y digo, ay, pobrecito, ya que se duerma. Sí, es la mejor manera de que se les quite el sueño, ¿no? Pues es que, además, ¿qué vas a hacer? O sea, si lo despiertas, ni se va a despertar bien. No va a poner atención de todas maneras. Y además entiendo, ¿no? O sea, yo doy clase en la mañana, a las 7:30 ya están en el salón tomando clase y a veces hay temas que no son tan amigables, ¿no? Que hasta yo digo, híjoles, otra vez esto. Sí, como maestro también sabes que hay maestros. Ajá, no, bueno, pues ya ni modo. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera clase? Bueno, porque tú, ahora que nos vas a contar, pero tienes un montón de actividades dando clases, ¿no? He dado clases de muchas cosas. Y sí, también como en muchos conceptos y en muchos niveles. He dado primaria, a nivel primaria, secundaria, bachillerato para adultos y universidad. Lo único que no he dado, pues es jardín de niños, ¿no? Pero bueno, ahí tendría que estudiar. Sí, es muy diferente, ¿no? Sí. En la escuela de educadoras, ¿no? Sí, es otra cosa. ¿Y es ese primer día de clases ¿qué recuerdas de eso? ¿Te acuerdas de...? Bueno, de mi primer día de trabajo dando clases frente a un grupo, sí me acuerdo. Cuéntanos. Fue hace No digas. 10 años. No tiene tanto, fue hace como 10 años. Ya había dado clases antes, pero siempre clases particulares, como más en individual o en tipo talleres, en donde no necesariamente pues estás tú a cargo de un grupo de niños. Pero la primera vez que di clases en un grupo de niños, de pararme enfrente y tener que aplicar todo, no, lo recuerdo como uno de los días más horribles de mi vida.
Fue muy fuerte. O sea, uno no se da cuenta de lo terriblemente adulto que es hasta que te paras frente a un grupo de 30 niños de 6, 7 años, ¿no? De primer año de primaria. O sea, era en primaria. Era primaria. ¿Qué grupo era de primero? Era lo que llamaban primaria baja, era un grupo de niños que englobaba primero y segundo año de primaria. Y, sí. ¿Pero qué materia dabas ahí? ¿O qué Estaba dando talleres. Daba un taller de nutrición. La Ciudad de México tiene la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y durante el sexenio de Peña Nieto implementaron varios programas de educación. Uno de ellos fue uno que se llama Saludarte. Era un programa social y entré a trabajar ahí. Y habían talleres. Los niños iban a la escuela en su horario normal, luego tenían un servicio de comedor que proporcionaba el programa y después del servicio de comedor tenían talleres. Había el taller de nutrición, el taller de activación física, había talleres de artes, danza, música, canto, así, varias cosas, baile, ¿no? Entonces, entré a trabajar ahí y me asignaron a una primaria. Y ¿en qué zona? Enfrente del edificio de telecomunicaciones, Xola y Eje Central. O sea, te quedaba también muy cerca, ¿no? Sí, me quedaba muy cerca. Entonces me acuerdo que me presenté el primer día, me dieron mi grupo, entré al salón, o sea, me dijeron, este es tu grupo, este cargo. Me echaron la bendición. Y ya entré al grupo. ¡Ay, no, qué cosa! O sea, los niños, tenía un grupo de 30 niños así, corriendo, se subían a las bancas, se aventaban, corrían con los lápices, se aventaban los lápices, se pegaban, o sea, no había control alguno. Y yo me acuerdo que entré al grupo así y yo les decía... No, así de, hola, buenas tardes, ¿no? Siéntense. No, ¿cuál? O sea, me ignoraron. Totalmente ignorada, así. Yo me quería sentar a llorar. Y me acuerdo que salí por el que era mi coordinador del programa, que era como el director, digamos, en ese horario, ¿no? De la escuela. Salí y le dije, oye, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con el grupo, ayúdame, ¿no? Me siento completamente incompetente. No, y él me dijo así de, no, tranquila, ahorita vemos, ¿no? Ya se la saben también. Entonces llegó así al salón de clases y ya les dijo así de, niños, ¿no? Váyanse a sus lugares. Ella es su nueva maestra, ¿no? Y yo, sí, mucho gusto. Ya, bueno, pues así empecé. Al final, sí te puedo decir que ese grupo era muy difícil. Era muy, muy, muy difícil. Entonces lo tuvieron que dividir en dos porque nadie podía. Estaba tremendo. Y ya después de un tiempo ya les agarré maña. Y en ese programa me acuerdo que nos daban muchos materiales para dibujar. Nos daban plumones, crayolas, nos daban los rollos de papel y yo recortaba los rollos y les decía, bueno, a ver, el tema de hoy es tal cosa, ¿no? Así les hablaba 2 minutos del tema y lo demás era, siéntense a dibujar del tema, ¿no? Me funcionaba porque eran niños pequeños. Sí, los tenías activos, ¿no? Sí, y les gustaba mucho dibujar, hacer historias, a veces les ponía juegos, cantábamos, cosas así. Pero fue... ¿Recuerdas alguna canción que cantaron? No me acuerdo, ya no me acuerdo de nada. Nos dieron capacitaciones para eso, eran unas capacitaciones. La verdad, a mí me servía, porque es que a mí me servía todo, o sea, yo iba en ceros. No iba tan en ceros, pero
no te entrenan, o sea, No, en la pero- facultad de química, ¿estás de acuerdo? No te entrenan no. para tratar con un grupo de 30 niños de 6, 7 años, ¿no? Ah, güey, no es lo mismo enfrentarse, o sea, algo teórico, ni incluso los maestros que son, Sí, por o sea, supuesto. normalistas, por ejemplo. O sea, Bueno, que sí- pero van a sus prácticas. Claro, o sea, empieza a practicar con niños, ¿no? Sí. O sea, pero de todos modos, cuando tú te enfrentas al primer grupo que es tuyo, independientemente del nivel que sea, sientes una cosa diferente, ¿no? O sea, Sí. porque tú ya eres el responsable de Sí, ello. tú eres el responsable, exacto. O sea, a mí, la verdad, las capacitaciones que hacían y todo, a mí todo me servía. O sea, yo decía, bueno, igual y no me dieron casi nada, pero lo voy a hacer, lo voy a aplicar porque pues no había tampoco pues, de otra, ¿no? Pero esa escuela fue muy bonita. Me dejó muchas cosas bien padres hasta la fecha, ¿eh? Y de ahí me acuerdo de otro grupo que tenía. Ese grupo, cómo me gustó. Hasta la fecha me acuerdo y ahí digo, qué bonito grupo. Ese grupo tenía niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Y seguías dando talleres. Sí, daba el mismo taller, el de nutrición. Pero con ellos sí hice cosas bien padres. Hicimos un recetario, pero las recetas ellos las inventaron con base en el plato del bien comer, ¿no? Así que tenían que llevar de todo, que tenían que estar bien equilibrados, ¿no? O sea, veíamos ¿Y las cómo- hacían físicamente? Sí, lo hicimos físicamente. O sea, qué hicimos el recetario. Ellos hicieron, no solo hicieron las recetas, hicieron el diseño del recetario, le pusieron nombres a sus recetas, le sacamos copia, los colorearon, los regalamos a los padres de familia, hicieron una muestra gastronómica con sus recetas. Órale, qué padre. No, la verdad estuvo padrísimo. O sea, el contraste entre el primer grupo y el Sí, segundo. no, es que ese grupo era tremendo. Te digo que al final tuvieron que separarlo así en 2 grupos porque no, eran de verdad tremendos. Pero son muy nobles, o sea, los niños son increíbles. Tienen una capacidad para aprender todo y además todo les sorprende porque todo es nuevo, ¿no? Y todo está padre. Y todos los días te dicen que es el mejor día de su vida. eso como motiva, ¿eh? Entonces, eso es bien bonito. Y sí. Y aparte tienen imaginación para Ay, crear, ¿no? Para todo. Me acuerdo que ahí también hice un ejercicio de, que la verdad salió todo feo, pero hicimos unas macetas de autorriego y sembramos cilantro y zanahorias y jitomate y los frijolitos y todo. Y había un niño en especial, ya no me acuerdo de su nombre, pero a ese niño le gustó mucho esa actividad. Y sí cosechó zanahorias. Órale, qué padre. Y me acuerdo que un día llegó y me dijo, ay, maestra, y se acercó conmigo, sacó de su mochila un libro de plantas. Se veía que era un libro usado, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ay, maestra, es que fuimos al mercado y vi este libro y le dije a mi mamá que a mí me gustaban mucho las plantas por lo que hemos estado haciendo aquí. Y me compró este libro. Y yo, ay, qué padre, ¿no? Qué bonito. Sí, maestra, y ya estoy poniendo mis macetas en mi casa. Órale, ¿No? ¿qué sentiste? No, pues padrísimo. O sea, yo dije, ay, wow, ¿no? Qué increíble. O sea, qué increíble que actividades que son tan sencillas y que a veces, te lo juro, o sea, uno como maestro dice, oh, está saliendo todo feo, todo mal, ¿no? Pero bueno, ya. Y a los niños les parece la cosa más increíble y relevante de ese momento de su vida, ¿no? Y eso es bien padre, es bien bonito. Uh-huh. ¿Y qué otras materias has dado? ¿Qué otros cursos, talleres? Esos talleres de nutrición, trabajé en 2 primarias diferentes. De hecho, en la segunda primaria que trabajé también implementamos un taller de ciencias. Y hacíamos experimentos, estaba padre. Como de cambios de color, pH. Bueno, hacíamos experimentos bien sencillos porque no teníamos recursos, todo lo teníamos que poner nosotros ahí. Pero hacíamos muchos experimentos de física, ¿no? Por ejemplo, hacer la brújula, ¿no? Con la aguja imantada. O vamos a hacer
un vórtice, ¿no? Pues no podíamos fumar, pero usábamos humo de incienso, un globo y una dona así de Durex, de esas duras, ¿no? Entonces, pues lo llenas como de humo, dejas que se llene y luego restiras el globo y el aire sale y con la fuerza se forman donitas de Órale, humo. qué padre. ¿No? Y hasta me acuerdo, hicimos una caja con focos de colores y entonces la donita atravesaba toda la cajita con los focos de colores y iba cambiando de color. ¿No? Estaba bien padre. Ese le gustó mucho a los niños. Luego también, una vez hicimos helado. Sí. Hacíamos así cosas, ¿no? Pues divertidas. Hacíamos cromatografía, ¿no? Que pones en pedazos de cartulina, pones un puntito de tinta de algún plumón y luego lo remojas en acetona, ¿no? Y va subiendo y se va separando la tinta de los colores. Hicimos tinta invisible con jugo de limón y luego llevamos una plancha y lo planchábamos así y aparecía el letrero. Entonces, sí, nada, hombre, nos divertimos muchísimo, hicimos muchas cosas. Me gustaba mucho. Fue muy padre. A pesar de, obviamente, todas las cosas administrativas, políticas, gubernamentales, etcétera, que a veces no están tan padres. Pero la experiencia de dar clases, de dar los talleres, fue muy bonita. ¿Y qué otros talleres has dado? Cuéntanos. Pues, bueno, ¿O qué otros niveles? Sí, también di nutrición en la Facultad de Química con la maestra Lucy. Estuve allí 2 semestres y también estuvo padre. Pero pues es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia de, o sea, en tu caso, de dar una clase para niños de primaria y una clase para universitarios? Pues que, bueno, quiero decirte que para la universidad tuve que estudiar. O sea, obviamente porque tú estando al frente del grupo, tú siendo el maestro y tú eres el que tiene que explicar todo, pues sí tienes que tenerlo todo muy bien estructurado, ¿no? Entonces, la clase de nutrición ya pues, a nivel universidad tiene mucho que ver con bioquímica. Y yo bioquímica en la universidad la pasé de noche, porque además ni siquiera pretendía pasarla. O sea, según yo la iba a recursar y al final la maestra me puso 6, ¿no? Entonces, cuando tuve que dar la clase de nutrición, yo sabía que tenía que volver a estudiar el curso de bioquímica. Entonces, porque el primer reto para mí ahí fue meterme y estudiar bioquímica de lleno, porque no es lo mismo aprenderte como los conceptos generales de biomoléculas o muy generales de nutrición para un taller para niños, que tener que aprenderte los conceptos, las rutas y todo bioquímicas para dar una clase en la universidad, ¿no? Sí, porque la mejor manera de aprender es explicar, ¿no? Porque te forzas a tener que hacer cosas, ¿no? A tener que ver esos pequeños puntos que a lo mejor son clave, tratar de comprenderlos para poder explicarlos finalmente, ¿no? Sí. Pero ¿quién te pregunta más en universidad o en primaria? No, es que te preguntan cosas diferentes, todos son bien preguntones. A mí me da gusto que pregunten, ¿no? Pero vaya, que lo que te puede preguntar un niño de primaria o lo que te puede preguntar un alumno de universidad, a veces sí dista mucho, ¿no? Entonces, no es que uno pregunte más que el otro, es simplemente cosas que diferentes. Preguntan cosas diferentes, son niveles distintos del conocimiento, ¿no? Y cuéntanos ahora un poco, brincas a un nivel que platicábamos hace rato que para mí y para tal vez muchos maestros es el más difícil, ¿no? Sí, Estás en secundaria, en donde, un poco lo que decías hace rato, tus mismos compañeros, cuando tú estabas en la secundaria,
pues eran los que les hacían burla al maestro, Sí, le sí, ponían sí. apodos, pues no ponían atención, estaban cotorreando. Cuéntanos un poco de tu experiencia dando clases en secundaria. Sí, cuando estaba por terminar la universidad, fue cuando empecé a ver la posibilidad de dar clases. Yo antes nunca quise dar clases. De hecho, cuando entré a la carrera yo decía, no, yo voy a trabajar en la industria, me voy a dedicar a, no sé, voy a hacer control de calidad. No sé, me imaginaba otras cosas. Trabajando en Nestlé o en Bimbo, ¿no? Sí, otra cosa. Y termino la facultad, antes de titularme entro a trabajar a una empresa que era una fábrica de galletas, hacían galletas para el DIF y fue horrible. ¿Por qué? Fue horrible, o sea, la peor experiencia de mi vida laboral. Las condiciones de trabajo eran espantosas. Y también los salarios no son tan buenos, ¿no? Me pagaban nada, o sea, real. Cuando empecé a trabajar tenía, no sé, ¿qué te gusta? 1,000 pesos. Cuando terminé de trabajar tenía 1,000 pesos. O sea, nunca me tuve oportunidad ni de ahorrar ni de nada. Todo mi sueldo se me iba en ir a trabajar. Entonces, y pues no me gustó. No me gustó, se me hizo feo. Así todo el ambiente. O sea, yo sé, estoy consciente ahora de que fue una mala experiencia. Que a lo mejor si hubiera entrado a otro lugar en donde la experiencia hubiera sido distinta, o sea, a lo mejor me hubiera gustado y hubiera seguido ahí. Pero no me gustó. Los horarios eran feos, el salario era malo, el jefe Todo lo que englobaban. ¿no? Sí, o sea, no me gustaba. Y además, pues, el trabajo se me hacía irracional, ¿no? O sea, tenían licitaciones de 3 estados de la República y con una línea de producción. O sea, lo que tú dices... Es trabajar todo el tiempo, ¿no? O sea, como, ¿por qué quieren hacer esto, no? O sea, ¿cuál es? Ni siquiera podemos tener calidad aquí, ¿no? O sea, no hay cómo, ¿no? Entonces se me hizo una muy mala experiencia. Y yo de alguna forma ya había visualizado esto de dar clases, porque cuando hice mi servicio social con niños, en un programa que tiene la UNAM, que tienen varias universidades alrededor del mundo, que se llama PERAJ. PERAJ, que no me acuerdo, quiere decir algo así como flor en árabe o una cosa así. Es un programa de tutorías, en donde a ti, como estudiante universitario, te asignan un alumno de educación básica, un niño entre 9 y 12 años, para que sea su tutor durante un ciclo escolar. Y básicamente el propósito del programa es que esos niños lleguen a la universidad, ¿no? O sea, sigan un camino académico, lo concluyan. Sí. Entonces, ahí hice mi servicio social, también un show. Primero me dieron un niño que el niño en ese momento estaba entrando en la adolescencia, tenía muchos problemas con su mamá que se veían reflejados en mí. Entonces, al final le cambiaron el tutor, le pusieron un hombre, porque a mí de plano no me quería. Y a mí me dieron a una niña, se llama Luz, y sí terminó la universidad. Órale, qué padre. Apenas se tituló hace poco tiempo, estudió en la UPN. Y entonces trabajé con ella todo el año escolar, pues se suponía que le tenía que ayudar con sus tareas, ¿no? De vez en cuando salíamos a pasear, y se organizaban allí actividades. Teníamos que organizar talleres, teníamos que hacer cosas, ¿no? Fue muy bonito, me gustó mucho. Y ya desde ahí dije, bueno, creo que me gusta dar clases, creo que
puedo hacerlo. Entonces empecé a dar clases, asesorías particulares. ¿De ciencias? Sí, matemáticas, lo que me siguen pidiendo, matemáticas principalmente, física y química. Pero te puedo decir, el 90% de mis alumnos, matemáticas. Para niños de primaria y secundaria, ocasionalmente prepa. Pero el fuerte era primaria y secundaria. Y ahí fue cuando empecé como a visualizar esto de las clases. Entro a dar los talleres, estos talleres de nutrición en las primarias. Digo, sí me gusta. Luego doy las clases en la Facultad de Química, igual nutrición. Y ahí es donde empiezo a pensar, bueno, a lo mejor quiero hacer una maestría en nutrición. Primero pensé eso. Empecé a buscar, pero por el perfil que tenía, estaba un poco complicado. Casi en la mayoría te piden para hacer posgrados en nutrición, o que seas nutriólogo, o que seas médico, o que tengas como en ese enfoque. Y pues yo no lo tenía, entonces estaba complicado. Y dije, bueno, ya renuncié a esa idea y dije, bueno, voy a hacer la segunda carrera en nutrición. Hice el examen para la UAM, de hecho hice el primer trimestre. Órale. Pero al mismo tiempo revisé convocatorias y la verdad es que me daba un poco de flojera volver a hacer otra carrera. Sí, pesado. O sea, yo lo que quería era un posgrado. Pero bueno, yo pensé, bueno, si este es el camino, pues ya lo voy a hacer. O sea, volví a revisar los posgrados y encontré una maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología en Mérida, en el Instituto Tecnológico de Mérida, en Yucatán. Y tenían unas líneas de investigación muy interesantes que a mí me llamaron mucho la atención sobre mieles y productos de las abejas. Tengo una historia, ¿no?, con la miel, con las abejas. Mi mamá es médico veterinario y por azares del destino terminó trabajando con abejas, que a ella ni le gustaban, pero pues a eso se empezó a dedicar. Y al final pues ha sido su vida. ¿Cómo es la vida? Porque, o sea, tú ahorita dices de tu mamá que no le gustaban las abejas y se acabó dedicando a las abejas. Sí. Y decías también hace rato que comenzaste diciendo que en la universidad la materia que tal vez más trabajo te costó fue álgebra y que ahora es una de las materias que más disfrutas. ¿Qué más me gusta? O sea, la vida es... No sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Y te da tantas vueltas que acabas haciendo cosas que a veces no te gustaban y que ahora las disfrutas, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos un poco de esta línea de... ¿Son apicultores? Sí, bueno, mis papás tuvieron un apiario muchos años. Luego ya con los hijos y demás, pues ya dijeron, bueno, ya el apiario ya es mucho, ¿no? Y tenemos un negocio, tenemos una tienda, vendemos miel y productos de las abejas. Mi mamá tiene pues casi 40 años dedicándose a eso. Y bueno, pues cuando hubo esta oportunidad de estudiar la maestría... Pero bueno, por acá a ver si después nos dejas tus datos para pues, compartir la tienda, por si alguien quiere... Marimiel y Abejandro. Así lo buscas en Google Maps, te da la dirección. ¿Y cómo es el proceso de compra? ¿Ustedes se entregan? ¿Lo mandan por correo? No, tenemos una tienda física. La gente puede ir a visitarnos. Si está cerca, o sea, nosotros estamos en la colonia Portales, si está cerca, pero muy cerca, ¿no? O sea, digamos 3 kilómetros a la redonda, se puede hacer entrega a domicilio. Hay un monto mínimo de compra. A veces sí llegamos a hacer envíos. El detalle es que, por ejemplo, la miel es un producto difícil de enviar, de transportar. Ponen muchos peros. Yo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si se tira, es muy escandalosa, es muy difícil de limpiar. Entonces, muchas paqueterías no la transportan, ¿no?
Bueno, pero bueno, podemos a lo mejor poner los datos de la tienda y Sí, bueno, pues claro. quien esté por ahí o quien desee, pues que se pueda acercar, ¿no? Sí, ahorita Vale, te los doy. Sí, sí. Entonces, pues entro a revisar esta convocatoria, hablan sobre mieles, hablan sobre... Y yo dije, Es lo tuyo, ¿no? es lo mío, me interesa, de aquí soy. Fui, presenté los exámenes, me admitieron, hice la maestría allá 2 años. Tengo una tesis sobre mieles de abejas meliponas. Me gusta mucho la investigación, científica. Pero es un campo también muy complicado, es muy difícil de entrar, es muy difícil mantenerse y está muy competido en todos lados. Sí, pocos espacios, Sí, ¿no? hay muy pocos espacios. Entonces dije, bueno, al parecer no me voy a dedicar a esto tampoco. Pero ahí yo ya tenía gran idea de que sí me gustaba dar clases, ¿no? De que sí me gusta la escuela, de que sí me gusta estudiar, de que... Entonces yo dije, bueno, pues voy a dar clases. Hice una gran amiga en la maestría, que es mi compañera de viajes, con ella hemos conocido medio México. Y ella es de Sinaloa. Ella regresó antes a su ciudad y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer examen para ser maestra de secundaria en CEP, ¿no? Para entrar Oye, pues a ver si nos invitan allá profesional a docente. conocer Sinaloa, ¿no? Sí, vamos, está bien padre. ¿Tú conoces ya por allá? Conozco Mazatlán. Es que en Mazatlán tenemos un amigo. Sí, he ido varias veces. En pandemia me fui un mes. Está bien padre, sí. Y bueno, me dijo, no, voy a hacer mi examen y ¿qué onda? Yo dije, pues sí, está interesante. Yo antes ya lo había pensado, de hecho ya lo había platicado con una maestra que tuve en la secundaria. Le había preguntado así como que qué se hacía, ¿no? O qué hacían ahí en la escuela, entrar, ¿no? así, ajá, o sea, para sondear, ¿no? Y entonces yo ya traía como esta idea. Regreso a la Ciudad de México. Regresé además en bancarrota, no tenía nada. De hecho, para regresar me tuve que vender todo allá. Pero bueno, regresé y dije, necesito un trabajo. Mi mami bien linda me dijo, no te preocupes, el tiempo que necesites, no te estreses, vas a encontrar un trabajo. Pero pues, tuve suerte y al mes ya tenía trabajo otra vez en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México en otro programa social, ¿no? Que se llamó Maestro en tu Casa. Entonces ahí di asesorías para personas adultas que querían terminar el bachillerato. Entro ahí a dar clases y me mandan a una sede en la Magdalena Contreras, hasta San Bernabé. Empiezo a trabajar allá, pero yo ya tenía la idea de que iba a hacer el examen para servicio profesional docente para secundaria. De hecho, lo presenté para secundaria y para bachillerato también. Pero, pues, habían 2 cosas. Uno, que sabía que en bachillerato tenía menos posibilidades de entrar. Y 2, que pagaban menos. ¿A poco? Sí. También por la cantidad de horas. Es como todo. Claro. Y secundaria me motivaba mucho. Mucho. Porque sé, justo por lo que platicamos, por mi propia experiencia, que la secundaria es un momento importante. Entonces yo decía, es que yo quiero dar clases en secundaria. O sea, sí sé que es un sector difícil, el público es difícil, pero quiero experimentar eso, ¿no? O sea, yo creo que... Ay, aparte no habías dado clase a ese nivel, ¿no? No. Y yo decía, es que yo creo que yo tengo el carácter para dar clases ahí. O sea, siento que tengo la personalidad para dar clases ahí. Entonces, bueno, hice el examen y pues
tuve un buen lugar. Yo hice el examen con la reforma de Peña Nieto. Entonces ahí era totalmente por lo que sacaras en el examen. No había puntajes de otras cosas, de que los cursos, o sea, como ahorita que está con UCICAM, que tienes que sumarle la antigüedad y los cursos y un montón de cosas, ¿no? Yo no, o sea, yo fui, presenté mi examen, lo que saqué en las herramientas de evaluación y ahí pues quedé en tal lugar de la lista. Entonces, como quedé en muy buen lugar, me hablaron luego. Y había varias escuelas para escoger. Pero ya en el momento en el que me tocaba a mí ya quedaban poquitas, ¿no? Porque ya habían elegido los primeros. Y esa es una escuela en la Magdalena Contreras. Tenía más horas que las otras. Y como ya conocía el rumbo porque ya había ido, ya había estado trabajando allá, dije, ay, pues ya que me den esa. Total, nadie la quiere. Nadie quiere ir allá. Yo voy. Entonces, pues nadie quería ir para allá y yo dije, bueno, a mí no me importa, total, que ya me eché medio año viajando 2 horas diarias hasta San Bernabé, pues esta escuela parece que está un poquito más abajo. Entonces voy a ir, ¿no? Tomé eso, me presenté a la escuela y la escuela es muy bonita. Es una escuela muy grande, tiene tiene 3 patios de hecho. Órale. Y está muy completa, tiene salones de talleres, tiene laboratorios de biología, física, química, tiene sala audiovisual, tiene biblioteca, o sea, está muy padre la escuela. Es una escuela grande, es una escuela relativamente nueva, tiene 40 años. Y me gustó mucho. La población que tiene, a pesar de que es una escuela que tiene una gran población, está muy saturada, tenemos más o menos como 650 alumnos. Creo que la población es agradable. No, bueno, y entonces, la verdad es que tienes un montón de experiencia y lo padre es que has dado en diferentes grupos, ¿no? Sí. O sea, grupos me refiero a niños, digamos, tal vez de primaria, adolescentes ¿qué te gusta? Secundaria, bachillerato, universidad. Y como decías un poco hace rato, ¿no? Que pues básicamente solo te faltaría dar en maternal pues para completar sí, pues todo ya niños chiquitos. Son bien lindos, pero ahí ya se necesita otro tipo de experiencia. Sí, no, sí. O sea, pareciera que podría ser fácil, pero no. Tiene una complejidad también ahí de cómo le enseñas a alguien, o sea, a empezar a escribir, a empezar a poner números, a conceptualizarlo. Sí. Y bueno, más allá o sea, ¿te acuerdas cuando tú eres niño y te pones en ese rol y pues básicamente te empiezan a enseñar cómo es la vida, ¿no? Pero bueno, ya no nos metamos en ese rollo. Un poco ya para ir tratando de concluir esta sesión, esta plática, la verdad estuvo súper interesante. Y tienes un montón de historias por contar. Yo creo que o sea, esta se pudiera haber alargado otra hora más, sí. O no sé, más tiempo, ¿no? No, pues yo creo que todos los maestros tenemos un montón de historias, para que todos los días hay historias. Sí, exacto, o sea, porque todos los días son diferentes. Sí. A veces, apenas estaba en uno de mis grupos, por ahí saludos a mis alumnos que saben que de repente están platicando, o sea, tú estás escribiendo, ¿no? O estás explicándoles algo y de repente ya están acá jugando. Alumnos de universidad, ¿no? O sea, ya no me quiero imaginar a los de secundaria, ¿no? Que se están aventando papeles y cosas así, ¿no? Sí. ¿Qué valor dar en secundaria, La verdad, cada quien tiene a lo mejor una forma de ser para dar en ciertos grupos, ¿no? Son bien lindos los niños de secundaria. Sí. Sí, creo que tienen más mala fama de lo que en realidad, o sea, sí, pues eso es una época en la que la vida es complicada, o sea, ni tú mismo te soportas, o sea, sí, pero está bien padre, ¿no? O sea, hay muchas primeras veces, muchas oportunidades,
Además, estás en una época de tanta transición entre ser niño y ser joven, ¿no? Hay mucho juego todavía y eso es bien padre. Se despiertan muchas emociones nuevas, o sea, que ni tú mismo sabías que podías sentir. Y creo que eso es bien bonito. Y finalmente, en mi opinión, ¿no? O sea, a mí me encanta estar en el salón de clases con los alumnos, me divierto, sí, claro, de vez en cuando sí hago coraje, ¿no? Sí, por supuesto, también los regaño, les tengo que llamar la atención. Sí, pues, creo que es parte también pues, del papel, ¿no? De adulto responsable del grupo y de ser el maestro. Pero también hay mucha parte de convivir, compartir, reírte con ellos, jugar con ellos. Hay mucha complicidad, creo que se puede lograr eso. Y eso está padre. Ahora, bueno, ya si habláramos de otras cosas que creo que me arruinan más la existencia, ¿no? Como el sistema educativo y los directivos, sí, ¿no? O sea, eso ya es otro tema y sí es cierto que influye mucho pues en el ambiente de la escuela. Fíjate que yo creo que en general los maestros tratamos de hacer eso, ¿no? Claro. Que nuestros alumnos te encuentren en la calle y te vean con gusto, ¿no? Te saluden. Sí. Es súper padre, ¿no? Sí, o sea, definitivamente yo no me levanto y digo, ay, hoy voy a regañar a tal. Pues no. Ay, me levanté con ganas de regañar. Sí, no, o sea, para nada. ¿No? O sea, yo todos los días digo, ay, ojalá sea un buen día, ¿no? Que sea un día tranquilo. Sí, o sea, y el día que les aplico examen digo, bueno, ojalá que me den una sorpresa y todos pasen, aunque sea con 6, pero, ¿no? O sea, y yo estoy consciente de que el 90% de mis alumnos no va a estudiar química, lo sé, pero me conformo con que se lleven algo bueno de la clase, algo que puedan aplicar para su vida y ya, de plano, si digo, bueno, a lo mejor para alguno voy a ser la maestra mala onda, la gruñona, la exigente, la que le caí mal, pues también se aprende de los malos maestros, ¿no? No sean como yo. No, ya, ahorita contaste, ¿no? Historias de buenos maestros que te caían bien y a lo mejor otros buenos maestros y que te caían mal, ¿no? O sea, pues sí. A lo mejor en algún momento se van a acordar de ti, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro. Y bueno, ya para ir un poco concluyendo esta plática del bar, estuvo súper interesante. ¿Qué nos puedes decir en general? ¿Alguna, o sea, algo que quisieras comentarnos ya para tratar de terminar esta plática? Ay, pues yo creo que la docencia es un largo camino. Y además creo que es algo que se va construyendo todos los días. Y los docentes nunca dejamos de ser estudiantes. Todos los días aprendemos mucho de nuestros alumnos. Un día un alumno tuvo un gesto, ¿no? Muy agradable, que casi, o sea, estuve a nada de ponerme a llorar, porque me pareció muy lindo. En general, mis alumnos siento que tienen gestos muy amorosos y cariñosos y muy empáticos hacia mí en estos años que tengo de experiencia, pero ese día estaba yo frente a un taller, iban a entrar ellos y había un niño que tenía levantado el cuaderno, así. Y entonces yo le dije a Ricardo Sebastián, se llama. Fue mi alumno hace unos años. Y yo le dije, ¿quieres preguntar algo? Pues de alguien ese cuaderno o qué. Y él me dijo, no, maestra, le estoy tapando el sol para que no le den la cara. ¿No? Y yo casi me pongo a llorar. O sea, de verdad fue... O sea, ahí digo... Sí, o sea, fue muy, muy emotivo para mí, que yo dije, o sea, yo no me doy cuenta y ellos me están cuidando. Fue muy lindo. Y ese día me acuerdo que escribí algo así en mis redes sociales
Y yo, pues es que ellos son mis verdaderos maestros. Órale, Es eso. qué padre. Yo creo que es un buen cierre de esta plática, Sí. el que nuestros alumnos son nuestros propios maestros, porque es verdad, o sea, nos enseñan un montón de cosas. Sí, ¿No? todos los días. Qué padre frase con la que culminamos esta plática, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar por acá. Gracias a ti. Gracias por contarnos tantas historias que nos contaste. O sea, como siempre lo he dicho, no es que nos guste el chisme, pero estuvo súper interesante, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por el espacio. Es la primera vez que hago esto. Y bueno, pues si les ha gustado esta plática, vamos a tener por acá otros maestros con pláticas igual súper interesantes. Pues las sugerencias que se puedan suscribir al canal, que nos puedan dar un like, algún comentario y pues nada, seguir escuchando estas pláticas muy interesantes. Hasta luego, que estén bien. Gracias.